Buenos días, mi nombre es Catalina Astrid Melo Velandia y junto con mi compañera Mabel Tatiana Gómez Soto realizaremos una presentación sobre los peroxisomas. Las células eucariotas se caracterizan por separar sus diferentes vías metabólicas en compartimientos discretos aislados por membranas denominados organelos. Los peroxisomas son organelos de una sola membrana. Se observan como vesículas circulares u ovoides con diámetro de 0.1 a 1 micrómetro. Se caracterizan por inclusiones cristalinas derivadas de una enorme concentración de enzimas que llevan a cabo una variedad de reacciones metabólicas cuyas actividades se ajustan de acuerdo a las necesidades, estados de desarrollo y tipos celulares. Son organulos oxidativos y deben su nombre a su capacidad de producir peróxido de hidrógeno. Los peroxisomas son organelos derivados del retículo endoplásmico que llevan a cabo una gama de actividades metabólicas en respuesta a cambios ambientales y demanda celular. Las alteraciones en la biogénesis de los peroxisomas son la causa de diversos padecimientos en el ser humano que llevan a la muerte durante la infancia. Los cambios en el contenido de enzimas y el número de peroxisomas se mantienen a través de una dinámica y compleja maquinaria de proteínas. En cuanto a función metabólica, principalmente delimita dos compartimientos funcionales dentro de la célula misma, el de transcripción ADN en ARN dentro del núcleo y el de traducción ARN en proteína en el citoplasma. En cuanto a función metabólica, principalmente delimita dos compartimientos funcionales dentro de la célula misma, el de transcripción ADN en ARN dentro del núcleo y el de traducción ARN en proteína en el citoplasma. A continuación podemos observar algunos métodos de estudio de los peroxisomas con base a los siguientes artículos publicados. El primer artículo que vamos a analizar es denominado receptor de cannabinoides tipo 1 y 2 y receptor alfa activado por peroxisomeproliferador, distribución en la piel de gatos clínicamente saludables y gatos con hipersensibilidad y dermatitis. En este artículo se habla de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas PPARS, que son una familia de factores de transcripción nucleares que pertenecen a la superfamilia de receptores esteroideos. La familia de PPARS incluye a factores de transcripción que se mencionan en pantalla. Los PPARS forman un heterodímero con el receptor del ácido 9-cis retinoico y se unen a los elementos de respuesta presentes en los genes blanco. Los PPARS también controlan la expresión de genes de la síntesis y de la oxidación de ácidos grasos y están involucrados en el almacenamiento de ácidos grasos en diferentes tejidos. Se localizan en la mayoría de tejidos, siendo el PPAR alfa la forma más abundante en el hígado y el músculo esquelético, mientras que el PPAR-Y se localiza principalmente en el tejido adiposo. Con respecto al artículo, el objetivo de este estudio fue investigar la distribución de los receptores de cannabinoides tipo 1 y 2, CBR1 y CBR2, y el receptor alfa activado por proliferador de peroxisomas PPAR-alfa en la piel felina y verificar si se producen cambios en el curso de la dermatitis por hipersensibilidad. Para el desarrollo de la prueba se realizó el análisis correspondiente a 12 gatos de propiedad privada. Se recogieron muestras de piel de 5 gatos sanos sin lesiones cutáneas en el examen post-mortem y 7 gatos diagnosticados clínicamente con dermatitis por hipersensibilidad, abreviada HD. Se obtuvieron muestras de sitios comunes de lesiones de HD que incluyen área preauricular, nariz, hocico, cuello, abdomen ventral, región lumbosacra, muslo lateral. Los 7 gatos restantes fueron diagnosticados con HD según los criterios aceptados
y se recogieron muestras de biopsia de piel para examen histopatológico utilizando analgesia local. En la tabla se resumen los datos clínicos y los lugares de muestreo. Se realizaron las microfotografías que muestran la distribución de CBR1, CBR2 y PPAR-alfa en piel felina normal y en piel con dermatitis por hipersensibilidad mediante inmunofluorescencia. Se encontró que los receptores CB y PPAR-alfa se distribuyen por la piel de los gatos tanto normales como con EH. Los datos son paralelos a los reportados para los receptores de cannabinoides en la piel normal canina y humana y para la piel humana en el caso de la inmunolocalización de PPAR-alfa. En la piel felina normal, los receptores investigados se distribuyeron preferentemente en el comportamiento epitelial y solo PPAR-alfa mostró inmunolocalización no epitelial ocasional, es decir, papiladérmica. El receptor alfa activado por proliferador de peroxisomas juega un papel cada vez más reconocido en la homeostasis de la piel, pero hasta la fecha solo hay un estudio que muestra la distribución cutánea de este receptor. El último estudio se realizó en piel humana normal y mostró un patrón citoplasmático claro en la capa basal de la epidermis, consistente con los hallazgos. Throttling nucleocitoplásmico dependiente del ligando podría explicar el patrón de tinción citoplasmática de un receptor nuclear como PPAR-alfa. Curiosamente, las papilas dérmicas aisladas fueron inmunorreactivas para PPAR-alfa. Posiblemente esto podría estar relacionado con el ciclo de los folículos pilosos. Según los parámetros morfológicos, la gran mayoría de los folículos pilosos se encontraban en la fase anágena tardía y catágena temprana. Se documentó la distribución de PPAR-alfa en la piel de gatos con EH, donde la inmunotinción aumentó notablemente en comparación con la piel sana, con una onda de expresión de PPAR-alfa en la epidermis hiperplásica. Se observó una expresión particularmente alta junto a lesiones ulcerativas, vasos sanguíneos dérmicos e infiltrado perivascular. Este hallazgo es similar a los datos anteriores que muestran la sobreexpresión de PPAR-alfa en queratinocitos epidérmicos humanos en condiciones alérgicas. Se pudo concluir que hallazgos recientes apuntan a que la activación de PPAR-alfa juega un papel esencial en la inhibición de la inflamación de la piel. Los agonistas de PPAR-alfa inhiben los infiltrados inflamatorios en un modelo murino de dermatitis atópica y mejoran los signos clínicos. Durante la cicatrización de heridas, PPAR-alfa participa principalmente en la fase inflamatoria temprana, mediando una rápida reepitelización. Estos efectos son consistentes con la función dual de PPAR-alfa en la piel, actuando para restaurar la barrera epidérmica y proporcionar actividad antiinflamatoria. El segundo artículo corresponde a poliformismo del gen coactivador 1 del receptor activado de proliferación de los peroxisomas en individuos de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, en un estudio preliminar. En este artículo se trabaja, como se mencionó anteriormente, con otra macromolécula conocida como proteína 1-alfa coactivadora del receptor activado por el proliferador de peroxisomas, y está involucrada en la regulación transcripcional de múltiples genes. Esta proteína es capaz de aumentar altamente la actividad transcripcional del PPAR-gamma, de ahí su nombre, jugando un papel importante en la modulación de genes relacionados con el metabolismo de los hidratos de carbono y los ácidos grasos, entre otras muchas funciones. Esta molécula puede unirse a ciertos factores de transcripción encargados de la expresión de proteínas mitocondriales, aumentando su actividad y facilitando esta fase molecular. Por esta razón se le conoce como regulador maestro de la biogénesis mitocondrial. El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre el polimorfismo del gen PGC1 con resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2 en individuos de la ciudad de Maracaibo. Para esto se estudiaron 64 individuos no diabéticos, 36 sin resistencia a la insulina, 28 resistentes a la insulina y 13 diabéticos tipo 2.
Se realizó una historia clínica nutricional que incluyó la evaluación de parámetros antropométricos, se midieron los niveles de glicemia e insulina basal, colesterol total, HDLC y LDLC, y el poliformismo fue detectado empleando la reacción en cadena de la polimerasa y polimorfismo de restricción de fragmentos largos. A cada individuo, después de 10 a 12 horas de ayuno, se le extrajo la muestra de sangre venosa y se centrifugó a 3000 RPM por 15 minutos para obtener el suero. Se determinaron los niveles séricos de glicemia por el método de glucosa oxidasa, colesterol total, triglicéridos, colesterol de las lipoproteínas de alta densidad por métodos enzimáticos e insulina por radioinmunoensayo. Tanto a los individuos con resistencia a la insulina y sin resistencia se les realizó la curva de tolerancia a la glucosa y se midieron los niveles de insulina a los tiempos 0, 30, 60, 90 y 120 minutos para determinar si eran intolerantes a la glucosa. A los individuos diabéticos se les determinó glicemia pre- y postprandial, después de un desayuno que contenía 10.7 gramos de grasa, 12.1 gramos de proteína, 50 gramos de carbohidratos y 3.8 gramos de fibra dietética. Además, se les determinó hemoglobina glicosilada por el método de inmunoaglutinación látex por DCA y microalbuminuria en la primera orina de la mañana. A todos los individuos se les realizó una hematología completa y se excluyeron los sujetos con alguna alteración hematológica o alguna infección aguda. Se realizó el análisis genético y estadístico y se obtuvieron los resultados que se pueden observar en la tabla. De acuerdo al índice de riesgo, no se observó asociación entre el polimorfismo y el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2 al realizar el modelo recesivo AA versus GA más GG y el modelo dominante GG versus GA más AA, como se observa en la tabla 2 y tabla 3 respectivamente. La distribución genotípica del polimorfismo en la población de la ciudad de Maracaibo se caracterizó por presentar con mayor frecuencia el genotipo GA, seguido por el genotipo GG y por último el AA. En el presente estudio no se encontró asociación estadística significativa entre el polimorfismo con el riesgo para RI y diabetes tipo 2, similar a lo reportado por otros investigadores, quienes no encontraron asociación entre el polimorfismo y resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2, contrario a lo observado en estudios llevados a cabo anteriormente. En los individuos diabéticos tipo 2, con resistencia a la insulina severa, se encontraron diferencias significativas entre los genotipos de polimorfismo y los valores séricos de LDL-C y triglicéridos. Se han demostrado que los individuos con resistencia a la insulina tienen reducida la expresión del gen PGC1 en tejido adiposo comparado con individuos sensibles a la insulina, sugiriendo que el gen PGC1 juega un papel importante en la homeostasis de los lípidos. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que el polimorfismo del gen PGC1 podría contribuir al riesgo cardiovascular en los individuos diabéticos tipo 2, mientras que en los individuos resistentes a la insulina, este polimorfismo no estuvo asociado a los factores de riesgo cardiovascular. Por último, tenemos un artículo titulado La concentración de PGC1-alfa en sangre predice el rescate de miocardio y el remodelado ventricular después de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El coactivador 1-alfa del receptor activado gamma del proliferador de peroxisoma, PGC1-alfa, es un regulador metabólico que se induce durante la isquemia y anterior el remodelado cardíaco en modelos animales. Su actividad puede estimarse en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y el objetivo es evaluar el valor predictivo de los niveles en sangre de PGC1-alfa en la extensión del área necrótica y el remodelado ventricular tras infarto.
En el estudio previo al artículo se incluyó de forma prospectiva a 31 pacientes del hospital diagnosticados con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, abreviado como IAM-CEST, de localización anterior y que fueron sometidos a reperfusión desde junio del 2019 a mayo de 2011. Se incluyeron únicamente pacientes con un primer IAM-CEST con infarto anterior, lesión causal en la zona proximal o segmento medio de la arteria coronaria descendiente anterior y terapia de reperfusión mediante angioplastia primaria o de rescate. Se realizaron 2 exploraciones de resonancia magnética cardíaca durante el seguimiento. La primera exploración se realizó entre el tercer y quinto día postinfarto para evaluar el porcentaje de rescate miocárdico SM, definido como la diferencia entre el edema miocárdico en la fase aguda del infarto y la necrosis cárdica estimada por realce tardío con gadolinio. La segunda exploración de seguimiento se realizó a los 6 meses para evaluar el tamaño de la cicatriz. Además, el análisis comparativo entre el área del edema miocárdico en la exploración inicial y el área necrótica a los 6 meses permitió estimar el SM en el seguimiento a largo plazo. Se obtuvieron muestras de sangre periférica de 6 mililitros utilizando tubos que contenían EDTA al ingreso y a las 72 horas. Las células mononucleares se aislaron mediante centrifugación en gradiente de densidad Ficol y se utilizó la reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa para determinar la expresión relativa del ARN de PGC1-alfa y sus objetivos genéticos: citocromo C, superóxido dimutasa de manganeso, glutación peroxidasa y ANT1 utilizando imprimaciones. Para el análisis de los resultados, la muestra se dividió en 2 grupos de la siguiente manera. Primero, basándose en si la expresión de PGC1-alfa inicial era detectable en la primera medición de admisión, y segundo, basado en la inducción de PGC1-alfa tras el infarto. Teniendo en cuenta los niveles de expresión de ARN en las muestras al ingreso y a las 72 horas, la inducción de PGC1-alfa y ANT1 se definió como un aumento de más del doble en la expresión determinada por QRT-PCR de estas 2 sustancias entre la primera y la segunda muestra. La ausencia de detección periférica inicial de PGC1-alfa tendió a ser más frecuente en pacientes diabéticos y se correlacionó de manera positiva pero no significativa con los niveles más altos de proteína C reactiva. No se encontraron diferencias entre los grupos en los factores de riesgo cardiovascular y las características del infarto, como se puede observar en la tabla. Para estudiar el impacto funcional de la inducción de PGC1-alfa tras un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, la muestra se dividió en 2 grupos en función de la presencia o ausencia de PGC1-alfa, teniendo en cuenta el grado de expresión de PGC1-alfa en las muestras de sangre al ingreso y a las 72 horas. La inducción de PGC1-alfa se detectó con mayor frecuencia en los infartos grandes, áreas necróticas y de edema estimadas por resonancia magnética cardíaca, realce tardío de gadolinio en un 20.99% frente a 16.91%, edema de miocardio en 28.91% frente a 19.59% y con niveles máximos de enzimas no significativamente más altos. Además de esto, la inducción de PGC1-alfa se correlacionó positivamente con las concentraciones de colesterol total y colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, pero no se encontraron otras diferencias significativas entre los grupos para los factores de riesgo cardiovascular y las características de infarto, como se observa en la tabla. Se pudo concluir, según el estudio realizado, que la evidencia derivada hasta la fecha de la investigación básica muestra que PGC1-alfa regula el sistema de protección celular frente a la lesión por isquemia-reperfusión, con resultados inciertos sobre su papel en el tejido cardíaco. El trabajo monitorizó la expresión sistémica de PGC1-alfa después de un infarto,
en un entorno clínico con el fin de definir un perfil de activación cardioprotector. Así, mientras que la expresión constitutiva de PGC1-alfa se asoció con un mayor EM, su inducción inmediata después de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento se correlacionó con un mayor remodelado ventricular en el curso posinfarto. Efecto dañino sobre la recuperación cardíaca, el cual podría explicarse en parte por la inducción de ANT1 mediada por PGC1-alfa. Continuando con el estudio de la organela peroxisomas, tenemos un artículo sobre el efecto anticancerígeno de la rosiglitazona, un agonista del PPAR gamma contra la carcinogénesis pulmonar inducida por dietilnitrosamina. Los receptores activados por los proliferadores de peroxisomas o PPAR son un grupo de proteínas pertenecientes a la familia de receptores de ubicación nuclear que se comportan como factores que modulan la transcripción del DNA al unirse a elementos de respuesta específicos de ciertos genes blanco. Hasta el momento se han descrito tres tipos principales de PPAR, designados como alfa, delta y gamma. En este artículo se hace uso de los PPAR gamma. Este estudio tiene como objetivo evaluar el efecto de la rosiglitazona sobre la aparición de cáncer de pulmón inducido por dietilnitrosamina o DENA en ratas Wistar e investigar el mecanismo molecular subyacente. Para este estudio, un total de 40 ratas Wistar macho adultas se vieron en los siguientes cuatro grupos. El grupo 1 se denomina control, el grupo 2 se denomina grupo DENA, los grupos 3 y 4 se presentan ratas inducidas por DENA tratadas con 5 y 10 miligramos de rosiglitazona respectivamente. El cáncer de pulmón es una de las principales causas de las muertes causadas por cáncer a nivel mundial. Aunque se han implementado estrategias para su detección, estas no son del todo efectivas debido a los malos diagnósticos y a la falta de métodos efectivos para su detección temprana. DENA causa cáncer de pulmón en modelos animales de laboratorio, al inhibir varias enzimas involucradas en el proceso de reparación del ADN. En las ratas, DENA es un potente carcinógeno pulmonar que afecta el inicio de la carcinogénesis durante un ciclo de proliferación celular mejorado con necrosis pulmonar. Se utilizó la determinación de sustancias reactivas en ácido tiobarbitúrico para determinar la peroxidación de lípidos LPO en el homogeneizado de pulmón fresco. En el grupo DENA, la cantidad de malondialdehído MDA, el cual es un marcador de LPO, aumentó en 341.1%, pero disminuyó en 27,4 y 71,8% después de la suplementación de 5 y 10 miligramos de rosiglitazona respectivamente. También se observa que en el grupo DENA los niveles reducidos de glutatión GASH, un marcador antioxidante, disminuyeron en un 71,3%, pero aumentaron en un 76,9% y un 193,8% después de la suplementación con 5 y 10 miligramos de rosiglitazona respectivamente. La actividad de otro marcador antioxidante GPX disminuyó en el grupo DENA en un 63,2%. Sin embargo, después de 5 y 10 miligramos de suplementación de rosiglitazona, las actividades de GPX aumentaron en un 69,3% y un 184,5% respectivamente. La actividad del marcador antioxidante adicional superóxido dimutasa SOD en el grupo DENA se redujo en un 61,3% y aumentó en un 27,4% y 104,2% respectivamente después de los 5 y 10 miligramos de la suplementación con risoglitazona. La actividad de catalasa CAT, el marcador de los antioxidantes, disminuyó en los grupos DENA en un 73,5%, pero aumentó en un 84,3% y 193,2% respectivamente como consecuencia de la suplementación con 5 y 10 miligramos de rosiglitazona. Como podemos observar en la gráfica A, en el grupo D, la tasa de TNF-alfa aumentó en un 284,7%, pero se redujo en un 31,6% y 106,3% después de 5 y 10 miligramos
de la suplementación con resuglitazona respectivamente. El grupo DENA también mostró un aumento de IL-1 beta en un 227.8%, pero se redujo en un 28.4 y un 94.8% después de las de 5 y 10 miligramos de suplementación, como observamos en la gráfica B. Al igual que el IL-6, los niveles de IL-1 beta y TNF-alfa también se amplificaron en un 197.8% en el grupo DENA, pero disminuyeron respectivamente en un 27.6 y un 64% de la suplementación con risoglitazona de 5 a 10 miligramos, como se observa en la figura C. Los pulmones se aislaron a las 24 horas después de la administración de rosiglitazona en el tejido pulmonar para evaluar los cambios histológicos después del tratamiento con risoglitazona en ratas desafiadas con DENA. Los tejidos pulmonares del grupo control tenían una estructura normal y no hubo cambios isopatológicos. El examen del grupo DENA mediante tinción con hematoxilina y eosina reveló edema pulmonar grave, estroma hemorragia, colapso alveolar e infiltraciones masivas de células inflamatorias que fueron seriamente destructivas del pulmón. No obstante, después del tratamiento con rosiglitazona de 5 y 10 miligramos, se observó un alivio efectivo de la degradación de la estructura pulmonar dependiendo de las dosis. En resumen, los resultados de este estudio mostraron que la rosiglitazona puede reducir la carcinogénesis pulmonar inducida por DENA al regular la baja peroxidación de lípidos. Las citocinas inflamatorias como IL-6, IL-1 beta y TNF-alfa y los factores proapópticos BAX, mientras que regula el alza de la enzima antioxidante niveles como SOD, CAT, GPX, GST y GCH y el factor antipóptico BCL2. Se requieren más estudios clínicos para descubrir un efecto exacto. Otro artículo con el que podemos estudiar las peroxisomas es el tratamiento de las enfermedades peroximales generalizadas con etilester del ácido docosahexaenoico o DHA. Los peroxisomas son pequeños orgánulos al interior de la célula que contienen sustancias químicas llamadas enzimas como la catalasa y peroxidasa, que ayudan al cuerpo a metabolizar los ácidos grasos y el peróxido de hidrógeno. Cuando las enzimas no funcionan correctamente, los ácidos grasos y el peróxido de hidrógeno se acumulan causando daños en muchas áreas del cuerpo. Los trastornos peroxisomales son un grupo de trastornos metabólicos hereditarios que ocurren cuando faltan peroxisomas o no funcionan correctamente en el organismo. Los trastornos hereditarios tienen lugar cuando los progenitores transmiten los genes defectuosos que causan esos trastornos a sus hijos. Uno de los trastornos peroxisomales más conocidos es el síndrome de Zellweger. Los enfermos con dicho síndrome y otras enfermedades peroxisomales generalizadas tienen una importante carencia de ácido docosahexaenoico en sangre, cerebro, retina y otros tejidos. Se cree que el DHA desempeña un papel importante en el cerebro y la retina. Los enfermos con síndrome de Zellweger y sus variantes tienen serias afectaciones cerebrales y visuales que podrían estar relacionados con la carencia de DHA. Por ello, estos enfermos fueron tratados con un derivado del DHA de elevado grado de pureza. En este caso fue el etilester de DHA con pureza mayor al 90%. Dicho tratamiento se lleva a cabo desde el 1991. Hasta el momento han sido tratados 13 pacientes con enfermedades peroxisomales marcadamente carentes en DHA, uno de ellos con síndrome de Zellweger clásico y 12 con variantes menos malignas de la enfermedad. El presente artículo actualiza los resultados obtenidos. Los resultados clínicos obtenidos con tratamiento DHA-EE han aparecido en diversas publicaciones y se pueden resumir en tres tipos de efectos: sobre la función hepática, sobre la visión y sobre el desarrollo pondoestructural y psicomotor. En aquellos enfermos en quienes ha predominado el cuadro hepático y de afectación del desarrollo pondoestructural, las mejorías han sido a veces espectaculares. En resumen, se han hallado mejorías importantes en la función hepática y en los niveles plasmalógenos de los índices diagnosticados. La mayoría de los enfermos han experimentado claras mejorías clínicas y, lo que es más significativo,
En 6 de ellos, la resonancia magnética ha demostrado avances en la mielinización cerebral. Conclusión: se cree que el tratamiento de HAEE se debe administrar a todos los enfermos con variante del síndrome de Zellweger lo antes posible en la esperanza de prevenir el daño neurológico y visual.